Cuando hablamos de personas que en la Biblia tuvieron que pasar la vergüenza por una petición, creo que quien se lleva el primer lugar es el hijo pródigo. El hijo pródigo hizo peticiones muy vergonzosas de las cuales te quiero hablar este día. Bienvenido a lo que la Biblia dice. En el capítulo número 15 de Lucas, versículos 11 y 12, dice que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le hizo una petición a su padre y le dijo: dame la parte que me corresponde. En la cultura judía esta era una petición vergonzosa porque era como que el hijo estuviese deseando la muerte de su padre. Eso debido a que estaba pidiendo la parte de la herencia que le correspondía, a la cual él tenía derecho únicamente solo si su padre moría. En otras palabras, la petición de este hijo era como desear la muerte de su padre, porque él sabía que no tenía derecho a esa herencia hasta que su padre hubiera muerto. Y el pedirla mientras su papá vivía era como estar deseando que su padre muriera. Su padre, que en esta historia representa a Dios, siendo un padre amoroso y bondadoso, decidió dar a su hijo la parte que le correspondía de la herencia. ¿Cuál parte era esta? Dado que él solo tenía dos hijos, la herencia tenía que ser dividida en tres, porque al hijo mayor le tocaban dos partes de la herencia. En este caso, que solo eran dos hijos, se dividía en tres. Una parte era para el hijo menor y las otras dos para el hijo mayor. De modo que esta fue la primer petición vergonzosa que hizo el hijo pródigo. Del versículo 13 al 16 nos muestra la vergonzosa rebelión del hijo pródigo. ¿Por qué vergonzosa? Porque esto hablaba en mal de su propio padre. Porque la ley de Moisés enseñaba que había que instruir al hijo en su camino para que cuando éste fuese viejo no se apartara de él. La ley decía que debía enseñarse la ley a los hijos al caminar, al entrar, al salir, en el camino, en la casa, en todas partes. Y esto haría del hijo una persona de bien, que honraría a su padre. Esta petición del hijo pródigo se vuelve una deshonra para su padre, porque dice la escritura que juntó todo lo que tenía, se fue de su casa y lo malgastó. Comenzó a beber, comenzó a tomar, comenzó a andar con mujeres, a hacer prácticamente todo lo contrario a lo que su padre le había enseñado. Con estas acciones, este hijo estaba avergonzando a su padre ante sus amigos, ante su familia, porque dice la escritura que al irse de la casa, malgastó todo al punto que se quedó sin nada y deseaba comerse la comida que le servían a los cerdos. Y esto cuando llegó a donde un hombre a pedir que le diese la oportunidad de cuidar los cerdos. Esto era algo vergonzoso. Y esta es la tercera vergüenza del hijo pródigo, porque para un judío era deshonroso cuidar cerdos. Para un judío era algo penoso que iba contra sus principios, porque la ley señalaba que los cerdos eran animales inmundos. Y un judío que respetaba la ley, para él era deshonroso el siquiera estar cerca de los cerdos. Ahora imaginémonos cuán grande era la vergüenza que deseaba no solo estar cerca de ellos, sino comerse lo que ellos se comían. Y no se lo comió precisamente por el hecho de que nadie le daba. Y que aparte de ello, esta no era una comida adecuada para los seres humanos. Y aún podemos añadir una cuarta vergüenza en la vida de este hijo, y fue su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso es algo que obviamente para él se volvió algo vergonzoso, porque su papá le dio todo, le dio una buena educación, le dio amor, lo cuidó, lo protegió y aún sus caprichos se los concedió al pedir la herencia. Y este hombre, antes de ir hacia su padre, tuvo que meditarlo, tuvo que pensar en la posición que tenía junto a su padre y en cómo hoy se encontraba, y para él era una vergüenza el simple hecho de poder ir donde su padre, porque sabía que había puesto en vergüenza a su padre y lo había desagradado. Espero que estos 4 señalamientos que hemos hecho a la vida vergonzosa del hijo pródigo te puedan servir para que tú no cometas el mismo error de él. Si has fallado, pide perdón al Señor, pero desde luego, si no lo has hecho, evite el hacerlo, para no tener que pasar por la vergüenza de tener que humillarte y sobre todo
tener que avergonzar a tu Padre espiritual, el cual es nuestro Dios. No caigas en eso. Nadie que se aleja de Dios termina bien, deseando comer las algarrobas de los cerdos. Esto es una forma simbólica de darnos a entender que espiritualmente el hombre cae en una desgracia total que no se da cuenta, que termina en una condición deplorable. Que Dios te bendiga.